Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. En este canal no solo recordamos el pasado, escuchamos sus ecos. Soy Walter y aquí descubrirás curiosidades ocultas, relatos que marcaron civilizaciones y enseñanzas del Islam que siguen vivas hasta hoy. Bienvenidos a Ecos del Pasado. Durante siglos, la antigua Grecia fue la cuna de la filosofía, el arte y la ciencia. Pero más allá de las estatuas de mármol y los textos inmortales, existió una civilización viva: hombres, mujeres, niños, comerciantes, campesinos y sabios. Hoy viajamos más de 2000 años al pasado para entender, con todos sus matices, cómo era realmente la vida en la época de los filósofos griegos, la llamada época clásica de Grecia, especialmente entre los siglos V y IV a. Sí, fue el periodo en que brillaron figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles. Grecia no era un país unificado, sino un conjunto de ciudades-estado. Polis, como Atenas, Esparta, Tebas o Corinto. Cada una tenía su propio gobierno, leyes y costumbres. Atenas, por ejemplo, surgió como el corazón del pensamiento libre. Su democracia permitía que los ciudadanos varones, mayores de edad y nacidos en Atenas, participaran activamente en la vida pública. Estos ciudadanos discutían leyes, decidían sobre la guerra o la paz, y votaban sobre cuestiones clave en la Iglesia o Asamblea Popular. Pero esta democracia era limitada. Las mujeres, los esclavos y los metecos, extranjeros residentes, no podían participar. El esplendor de Atenas no surgió en el vacío. Fue impulsado en parte por el saqueo de recursos durante las guerras médicas contra el imperio persa. Tras su victoria, Atenas lideró la Liga de Delos, una alianza militar y económica con otras polis, pero usó los fondos de la liga para embellecer la ciudad. Construyó el Partenón, pagó escultores, filósofos y dramaturgos, y promovió una imagen de grandeza que ocultaba tensiones sociales internas. En contraste, Esparta representaba una visión opuesta. Toda su vida giraba en torno a la guerra. Los ciudadanos varones espartanos eran entrenados desde los 7 años en la agogé, un sistema educativo que los endurecía física y mentalmente. La propiedad privada era limitada, la comida era austera y la disciplina inquebrantable. Las mujeres espartanas, curiosamente, tenían más libertad que las atenienses. Podían poseer tierras, hacer ejercicio y participar en ciertas decisiones familiares. Ambas ciudades encarnaban dos visiones del mundo: la del ciudadano filósofo y la del soldado obediente, y entre ellas se libró la guerra del Peloponeso, un conflicto brutal que debilitó a toda Grecia y abrió las puertas a futuras invasiones. Pero en medio de este clima de rivalidades y cambios, nació algo único: el impulso de pensar más allá. La palabra, el debate y la búsqueda de la verdad eran herramientas tan valiosas como la espada. La educación era considerada un camino hacia la excelencia, o arete, y los jóvenes aprendían a hablar en público, a cuestionar, a persuadir. El ágora, más que una plaza, era un escenario de ideas. Aquí es donde emergen las figuras que cambiarían el mundo. Sócrates, que incomodaba con sus preguntas; Platón, que soñaba con un mundo de ideas perfectas; y Aristóteles, que quería entender la realidad observándola. En ese mismo suelo donde la gente compraba pan o discutía sobre impuestos, también se discutían conceptos como la justicia, el alma o el sentido de la existencia. La cultura griega no se basaba en la obediencia ciega a los mitos, sino en una curiosidad insaciable. Aunque rendían culto a los dioses, muchos empezaron a ver en ellos metáforas o símbolos. Aunque aceptaban la tradición, algunos se atrevieron a cuestionar la base misma de la realidad. La época de los filósofos griegos fue una tensión constante entre lo viejo y lo nuevo, entre los rituales religiosos y la lógica, entre el deber ciudadano y el pensamiento libre. Y fue justamente en esa tensión donde floreció la filosofía. No como una teoría lejana, sino como una forma de vida. En medio de guerras, tensiones sociales y cambios políticos,
floreció una cultura que valoraba el pensamiento crítico por encima de todo. Era una época en la que la vida política no se entendía sin la filosofía. La paideia, o educación integral, formaba a los ciudadanos tanto en el cuerpo como en el espíritu, entrenándolos en la retórica, la dialéctica y la participación activa en la vida pública. La vida griega no estaba separada de la filosofía. En las plazas, en los banquetes, en el gimnasio o incluso en los tribunales, los ciudadanos discutían sobre lo justo, lo bello, lo útil. Se hablaba de los dioses, sí, pero también del alma, del conocimiento, del universo. No se trataba solo de saber por saber. Se trataba de vivir bien, de alcanzar la virtud, de comprender el orden del cosmos y el lugar del ser humano en él. En ese ambiente, donde la oralidad era tan sagrada como la piedra de los templos, surgieron los filósofos clásicos, que marcarían la historia de Occidente para siempre. La antigua Grecia, especialmente durante su época clásica, fue una sociedad marcada por contrastes profundos, esplendor intelectual y esclavitud cotidiana, guerras interminables y avances en arte, democracia para unos pocos y marginación para la mayoría. Sin embargo, fue precisamente en esa tensión constante entre lo ideal y lo real, entre el caos político y la búsqueda del orden interior, donde nació la filosofía como una forma radical de vivir y pensar. La vida griega no se separaba de la reflexión. En el ágora, el centro neurálgico de la ciudad, los ciudadanos no solo compraban alimentos o discutían leyes, sino que también intercambiaban ideas. La palabra hablada era sagrada. Se creía que, mediante el lenguaje, se podía llegar a comprender la verdad. La retórica, el arte de hablar bien, y la dialéctica, el arte de razonar por medio del diálogo, eran habilidades esenciales. No saber hablar o argumentar era señal de ignorancia. Dominar el discurso era símbolo de virtud y estatus. Los banquetes, simposios, eran más que simples reuniones sociales. Reunían a hombres cultos, a menudo acompañados por hetairas, mujeres educadas en filosofía y poesía, para discutir sobre el amor, la muerte, el alma, el honor o la verdad. En estas noches cargadas de vino y sabiduría, florecieron muchas ideas que más tarde recogerían los grandes pensadores. La paideia era el modelo educativo ideal, un proceso de formación que no solo enseñaba conocimientos, sino también el modo correcto de ser humano. No se trataba de acumular datos, sino de formar el carácter, pulir el alma, cultivar la mente y el cuerpo en armonía. En una sociedad donde el tiempo libre era posible, solo para los ciudadanos, gracias al trabajo de esclavos y mujeres, muchos dedicaban su vida entera a pensar y dialogar. Así era la Grecia de los sabios, un mundo imperfecto, caótico y maravilloso, donde surgieron las preguntas que todavía hoy nos seguimos haciendo. Porque tal vez no ha cambiado tanto el alma humana. Seguimos buscando justicia, sentido, belleza, verdad, y en esa búsqueda, escuchar los ecos del pasado nos ayuda a comprender mejor nuestro presente. Si este viaje al corazón del pensamiento griego te dejó reflexionando, imagina todo lo que aún nos espera por descubrir. Suscríbete a Ecos del Pasado y acompáñame en esta travesía por las ideas, las culturas y los secretos olvidados de la historia, porque en cada capítulo lo antiguo vuelve a hablar.